Buenos días, ¿cómo están? Sí, en el encuentro de esta oportunidad vamos a referirnos al tema de las sucesiones, que es un capítulo del derecho privado, un capítulo del derecho civil, que es el que se refiere a qué pasa con los bienes que integran, los bienes, las deudas que integran el patrimonio de una persona cuando esta persona, bueno, fallece, se va de este mundo. Entonces, ¿sí? Hablemos de la cuestión, ¿no? Eh, las personas físicas, ¿sí? Las personas de existencia visible, nosotros que tenemos una, una existencia natural, en esa existencia natural, el derecho lo que ha previsto es, bueno, ¿qué sucede cuando las personas mueren? En este punto, desde hace muy antiguo, existe el concepto de herencia. Bueno, y este es un punto muy sensible que ha sido regulado por el derecho, como les decía, desde antaño. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el derecho argentino. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que cuando hablamos de sucesiones, estamos hablando de lo que sucede con los bienes de una persona, lo que acontece con los bienes, con el patrimonio, mejor dicho, de una persona, al momento de que esta persona fallece. Decimos patrimonio considerando las cosas, los derechos de crédito y las deudas que esta persona tuviera contraídas al momento de fallecer. Entonces, vamos recordando estos temas. Cuando hablamos de bienes materiales, nos referimos a las cosas. Esto es, recordando aquellos objetos materiales que son apreciables en dinero, ¿sí? En términos susceptibles de apreciación económica. Y entonces, una casa, un auto, una bicicleta, un juego de living, una colección de libros antiguos, una pintura de un pintor famoso, ropa, todo eso integran los bienes de una persona. También integran los bienes, los documentos que tenga esta persona, ¿sí? Cheques, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, los cheques, o los pagarés, o las acciones, lo que contienen son promesas de pago, ¿sí? Entonces, esto ya no son exactamente bienes materiales, sino que son derechos de crédito, ¿sí? Es decir, son relaciones obligacionales, son obligaciones, que ya las hemos tratado en algún video anterior, son obligaciones en las cuales el sujeto que está, digamos, dando origen a la sucesión, eh, los tenía en calidad de acreedor, ¿sí? Y por otro lado, también puede ocurrir que esta persona, al momento de fallecer, tuviese contraída deudas. Y esto lo vuelve, por supuesto, deudor. Los sucesores se tienen que hacer cargo de estas deudas, pero ya veremos qué y en cuál medida. Entonces, como para ir generando ahí precisión terminológica, ¿sí? La persona que fallece, que es la que da origen a que se lleve adelante el proceso sucesorio, técnicamente se llama causante, ¿sí? El mismo término vamos a emplear si estamos hablando de una tutela, de una curatela, ¿sí? Es decir, de una relación en la cual lo que suceda no es responsabilidad del que lo generó, ¿sí? En el caso de una tutela, el menor de edad no tiene la culpa de ser menor de edad. Y en el caso de una curatela, la persona tampoco es responsable de tener sus facultades disminuidas. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la sucesión, ¿sí? Entonces, la idea es que el que da origen a que el proceso se desarrolle, técnicamente se denomine causante. Entonces, el causante es la persona fallecida. Ahora,
nos encontramos también en la práctica con que hay mucha gente que tiene padre, madre, abuelos fallecidos, y resulta ser que nunca hicieron la sucesión. Y entonces, cuando vienen a preguntar, dicen, ¿puedo hacer junta la sucesión de mi mamá y de mi papá? Y sí se pueden hacer. Eso se llama acumulación de sucesiones. Pero tiene que resolverse. Cada una digamos, se resuelven en el mismo expediente, pero cada una hay que plantearla en su conjunto. ¿Sí? En fin. Estamos entonces frente al tema sucesorio. Tenemos el causante que dejó este mundo y ahora tenemos que ver qué pasa con los bienes. Bueno, desde muy antiguo, desde hace más de 2000 años, se estiló que la persona pudiese determinar de alguna manera qué es lo que iba a pasar con los bienes, con las cosas, una vez que no estuviera más en este mundo. A eso los romanos lo llamaron testamento, y el testamento sigue vigente hasta hoy como una posibilidad. Entonces, ¿qué es el testamento? El testamento es un acto de última voluntad por el cual se designa, se instituye heredero. Esa es la definición técnica de lo que es un testamento. Ahora, la realidad es que en la Argentina, en la cultura argentina, y por lo general en la cultura latinoamericana, el testamento es una posibilidad a la que muy poca gente recurre. ¿Sí? Era súper, pero súper común entre los romanos. En realidad, hasta se consideraba que era un signo de bienestar social. ¿Sí? Una persona rara era una persona que no había dejado testamento. ¿Sí? Las personas, entre comillas, normales, todas testaban. Y lo mismo ocurre en la cultura anglosajona, ¿sí? En los Estados Unidos, en Gran Bretaña, es muy habitual, en Canadá, es muy habitual encontrar testamentos. Pero en la cultura latinoamericana eso no sucede. Entonces nos encontramos con que la persona puede en el testamento decidir respecto, ¿sí? Respecto de los bienes que integraban su patrimonio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es una especie de declaración jurada, para decirlo de alguna manera. Técnicamente una manifestación de última voluntad, que no necesita, si lo hace ante un escribano público, no necesita que esté presente nadie más. El escribano alcanza y sobra para dar fe de lo que está sucediendo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las reglas que regulan la sucesión testamentaria?